y seguimos en la dinámica del programa que no para, tratando de brindarle información directamente de la clase, de los trabajadores y las trabajadoras. En este caso estamos en comunicación telefónica con Julián Beviglia, técnico químico, trabajador del Departamento de Asistencia a la Industria del Neumático y Adhesivos en el INTI. Así que estamos con él. Hola Julián, ¿cómo estás? Claudio Bevilacqua, Claudio Gallo te saludan. Gracias por acudir al llamado del Paso Cambiado. Hola Claudio, muchas gracias a ustedes por el espacio. Bueno, no. Julián, venimos, hablábamos recién con una trabajadora del Hospital Garrahan y de alguna manera iniciábamos la conversación con un poco de aire alentador, ¿no? Por lo que pasó en estos días, ahí en el Congreso Nacional. ¿Cómo están viviendo estos momentos? ¿Qué expectativas tienen, a pesar del feroz ataque que hay de parte del gobierno a la clase trabajadora, a la ciencia, a todo lo que tiene que ver con el bienestar de la gente, y con este impulso que les está dando de alguna manera el Congreso a algo que puede cambiar? Bueno, la verdad es que muy contentos, ¿no? A pesar de que sabemos que no podemos confiar en el Congreso, que sabemos que lo mismo que están ahora son lo mismo que aprobaron todo el ajuste que nos vienen implementando durante estos últimos año y medio, 2 años. Sí. A pesar de todo eso, no se puede dejar de festejar porque en definitiva también esta nueva actitud, si se quiere, del Congreso responde a la lucha de clases, en definitiva, a la lucha que venimos dando a los trabajadores, en donde ven que hay una crisis política y bueno, en función de eso toman determinadas acciones. Así que realmente tanto el miércoles por la noche como el jueves nos juntamos en el comedor del INTI, hicimos un festejo, nos tomamos unos mates y nos abrazamos un rato entre compañeros porque claro. Después de tanta lucha, de tantos pasos que hemos dado como trabajadores, porque mucho de esto lo hemos hecho sin los sindicatos, claro. Que ni siquiera convocaron a movilizar el día de ayer, lo hicieron de flyer, digamos, de consigna, pero en los hechos no convocaron, no movilizaron, no fueron. Claro. Eso ha costado mucho y algo había que festejar esa situación, ¿no? Sí, ahora por supuesto falta la parte del Senado y después falta la decisión final que vaya a tomar el gobierno, ¿no? Sabemos que estamos ante mucha gente dice que el presidente está desquiciado, que no está bien de la cabeza, pero hay un equipo trabajando en todo esto y tienen una idea fija y una idea firme que es someter a la clase trabajadora a tiempos que hace mucho tiempo no se viven, aunque la clase trabajadora viene siendo castigada no solo por el gobierno de Javier Milei hace un año y medio, sino también por los gobiernos anteriores, ¿no? Y entonces la pregunta puntual por ahí ahora es ¿qué puede cambiar con esto, ¿no? Digamos, ¿qué puede cambiar si el gobierno no se sale con la suya, si directamente esta ley que propone el gobierno es desterrada de alguna forma? ¿Y cómo ven ustedes que ese impulso les puede servir para que, el INTI no se cierre, el INTA no se cierra y que se recuperen algunas cuestiones también del CONICET o qué sé yo? Bueno, mira, ahí te tengo que hacer una pequeña corrección. Decime. Y es que algunas de los paquetes, digamos, que se votaron el miércoles, sí, efectivamente constituyen leyes que pueden ser vetadas. Sí. Todo lo que tiene que ver con la derogación de los decretos no lo puede vetar el Ejecutivo. Ah, mira qué bien. Bueno, perfecto. En toda la última parte, ¿viste? Después de... no me sale el nombre técnico ahora. Después de que levantaron lo del tratamiento del caso Libra, que no lo sí, que definieron no tratarlo en esa jornada, lo mismo que lo de los combustibles, todo lo que venía después era derogación de un decreto. La derogación de un decreto no necesita ni los 2/3, es decir, solamente la mitad más uno, claro, y no puede ser derogada esa derogación, digamos. Justamente claro, se trata del control del Congreso al Ejecutivo. El problema que habíamos tenido, por ejemplo, con lo de la ley de base, es que había pasado, en una Cámara había sido rechazada y en la otra no. Una cosa así había sido, no recuerdo si fue en el Senado que pasó, o creo que en Diputados se bajó, sí, tiene que tener el rechazo de ambas cámaras. Pero una vez que tiene el rechazo de ambas cámaras, el decreto no se puede tocar. Bueno, eso es maravilloso, ¿no? Si sucede.
Claro, por eso nosotros estamos tan contentos, porque si bien, qué sé yo, teníamos una cautelar de la justicia que impedía realizar cualquier tipo de transformación de acá a 6 meses, lo cual ya nos daba un tiempo Claro. de trabajo. Ahora, la eliminación definitiva de la derogación de este decreto, está transitando por buen camino. No Bien. quiere decir esto que después el año que viene no intenten otra cosa, etcétera. No, y Pero en esto... lo que también hace a una correlación de fuerzas, te deja mejor parado, digo. Ya tenés el lobby del Congreso y todo ese tipo de cosas, que por más que sean las víboras que sabemos que son, Sí. también existe un condicionamiento político, digamos, en ese sentido. Sí, claro, y esto tampoco significa que de golpe van a recuperar y a estar como corresponde con el salario y con todos los derechos, porque tampoco va a pasar eso. Digamos. No, Pero desde ya. por lo menos están asegurando que no se van a quedar en la calle y que por lo menos no van a poder cerrar el INTI. No, pero también viendo las cosas en un movimiento, nos deja parados en mejores condiciones para luchar por la recomposición salarial. Por supuesto, claro que sí. A partir de ahora la lucha cambia de lugar, ¿no? Va para otro lado. Exactamente. Sí. ¿Y cómo ven en líneas generales el resto de las cosas, digamos, teniendo en cuenta que, bueno, que está todo mal, ¿no? Porque no es que nosotros somos negativos y vemos el vaso medio vacío. La realidad es que está todo mal. Y hay gente, como decía también la trabajadora del Garrahan también, que está peor que uno, digamos. En este caso hay gente que está peor que vos, hay gente que está peor que yo, hay gente que, digamos... ¿Cómo ves esta situación y cuál es la salida que le encontrás? No, económicamente, socialmente, la situación no da para más. Los casos de, digamos, de depresión, de ataques de pánico por presiones laborales, sí, claro. Todo ese tipo de cuestiones que se vienen ya hablando más allá, inclusive de lo que le toca a uno en el trabajo, en donde por otro lado hay un desgano. Imagínate que te dicen que te van a cerrar y te van a echar a la mierda, te lo vienen diciendo hace 2 años, claro. Y la verdad es que no genera mucho incentivo, sobre todo cuando no tenés un mango para hacer nada, cuando no tenés mantenimiento de los equipos, que como vos bien decías, no viene de este gobierno, sino que viene del gobierno anterior también, ¿viste? La realidad es que no hay mucho incentivo, pero más allá de eso, socialmente hay una crisis fenomenal y económicamente la gente no le alcanza para nada. A pesar de todo eso, así como nosotros hemos tenido que organizarnos por fuera de cualquier marco sindical, institucional, digamos, y hemos cortado General Paz 3 veces de esa manera, algo que en otro momento era impensado. Bueno, así como hemos tenido que salir a organizarnos de manera independiente, digamos, lo mismo vemos que sucede en otros lugares. Nosotros el miércoles estábamos concentrando ahí en Avenida Rivadavia, estábamos marchando. Un dato interesante es que nosotros estábamos marchando por la calle y estaban todos los sindicatos arriba de la vereda, como es que los trabajadores autoconvocados, entonces claro. Pero porque podemos marchar por la calle. Porque son respetuosos, no quieren transgredir la ley los muchachos. Claro, una vergüenza, realmente. Una vergüenza. Sí. Bueno, dejando eso de lado, después vinieron los compañeros de Vialidad Nacional, que realmente no los conocíamos, y nos encontramos con que ahí también había agrupados sectores autoconvocados de vialidad. Claro. Entonces vos decís, bueno, acá ya toda la formalidad a la que nos tenían acostumbrados se viene desmoronando producto de la propia necesidad práctica de resolver las cosas, ¿no? Claro. Pero más allá del problema de este fenómeno organizacional, si se quiere, y de independencia de clase, también, casi querés, más a título personal, pero uno lo que observa es que existe una resistencia creciente contra las políticas del gobierno y de todo lo que hace, que no es solo el gobierno, ¿no? Sí. Al entramado de los empresarios, de la burocracia, de la oposición. Existe una resistencia creciente que quizás en otro momento no se manifestaba de la misma manera. El fenómeno de los trabajadores de Seco del otro día y otros, este muchacho que amenazó con suicidarse frente a la represión que estaban sufriendo, ¿no? Sí. Bueno, también
la represión que hacen todos los miércoles en el Congreso también está bastante matizada, porque hay un foco represivo, pero hoy te tienen que cerrar toda la plaza y te tienen que dejar manifestarte más o menos libremente en un perímetro, cosa que antes te reprimían hasta arriba de la plaza. Claro, claro. Son pequeños avances que reflejan que hay una clase que está luchando, no es que acá nadie está luchando. No, Es claro. un discurso que a veces, no digo ustedes, ¿no? Pero a veces hay sectores, porque ustedes justamente están reflejando las luchas, pero hay sectores que lo que te quieren instalar es una concepción derrotista. Y me parece que estamos como clase, estamos saliendo de esa... de la hegemonía de ese discurso derrotista, digamos. Sí, ¿no? sí, Estamos viendo que... y así como hay sectores que, perdón que te interrumpa, así como hay sectores que trabajan con el derrotismo, hay sectores que trabajan con una oposición que dicen, bueno, esto es lo que nos está pasando, lo mejor es lo que viene, ¿no? Que ya lo vivimos, que no nos sirvió, que allanó el camino para que pase lo que pasa hoy, y de alguna manera están queriendo volver a reflotar esa idea de que, vieron que esto era mejor, ¿no? Como si eso sería la única solución, digamos. Y preguntémosle si no a los trabajadores de ICE, a quien trajo la empresa israelí que quiere quedarse con... Claro, bueno, nosotros lo decimos todos los programas, gracias al bueno de Guado de Pedro, ¿no? Que viste que era bueno Guado de Pedro. Sí, era el candidato progre, digamos. Digamos, era un buen tipo, y fue el encargado. Por supuesto que hay todo un equipo ahí, pero fue el encargado. Julián, acá al lado mío está Claudio Gallo, escuchando atentamente todo lo que hablamos, y se sale de la vaina por preguntarte cosas. Así que le vamos a dar la palabra, ¿te parece? Pero los dueños del programa son ustedes. Hola Julián, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bien, a mí me da la impresión, es una idea que quiero compartir con vos, estés a favor o estés en contra, vos dirás, pero a mí me da la impresión de que esta brutalidad del capitalismo llevado a su máxima expresión de explotación está arrasando con esa concepción que tienen sectores de la burguesía de que hay que tener en cuenta los intereses de todos, ¿no? Y hay que gobernar para, ellos dicen, todos los argentinos. Entonces no importa si el argentino es pobre, rico, más o menos, si es de clase media, si revuelve los tachos de basura, hay que crear una política y una economía que compense a todos, ¿no? Que le dé un poquito a los pobres, que sigan manteniendo la riqueza de los ricos, pero que en definitiva no haya confrontación de clases. A mí me parece que esta política que viene a destruir todo y a llevarse por delante todo, también está destruyendo esa concepción, ¿no? Esa concepción de que, bueno, que hay que gobernar para todo el mundo y de que en definitiva a Milei lo votaron y, bueno, si lo votaron puede hacer lo que se le dé la gana, ¿no? ¿Vos cómo lo ves el tema? Es interesante lo que planteás. Yo, a modo de juego, digamos, le cambiaría el punto de vista. Uh-huh. Propondría que lo veamos del otro lado. ¿No será que hay una clase obrera que se está empezando a reconocer como clase y que por lo tanto empieza a desaparecer ese discurso de supuesta unión nacional y mancomunión de intereses con los sectores del empresariado nacional, por ejemplo? Ajá. Me lo dejo como pregunta, ¿será el huevo o la gallina? ¿Viste? Claro. ¿Será que se cae el discurso por parte de ellos o será que ese discurso empieza a dejar de cuajar producto de la propia experiencia que están haciendo sectores de los trabajadores? No lo sé, ¿no? Pero comparto que algo de eso hay, ¿viste? Bueno, lo que vos planteás a mí me hace pensar algo que es terrible, pero que al mismo tiempo me da la impresión que es como necesario. ¿No será que nosotros necesitábamos un Milei para que esa conciencia se despertara? Es decir, no será necesario que nosotros necesitábamos, es terrible lo que te estoy planteando. No seamos tan masoquistas. Que necesitábamos que viniera una bestia como esta a decirnos que todos los derechos no deben existir, como para que nosotros nos levantáramos y empezáramos a pelear.
Y quizás es de nuevo el juego del huevo de la gallina, ¿no? ¿No será que la descomposición en la que venía el sistema tuvieron que apelar a este tipo de personaje? Claro, claro. Bueno, es una pregunta que no tiene mucha respuesta, ¿no? Tiene varias respuestas, claro. Quizás lo interesante sería desde dónde uno se la quiere dar. Claro. Y ahí sí elijo una respuesta favorita, si querés. Dale. Que es pararnos desde nuestro punto de vista de clase, de lo que nosotros hacemos como clase. Ajá. Y no de la iniciativa, de lo que ellos hacen como clase, ¿no? Claro. Entonces ahí empezamos quizás a valorizar de otra manera la propia experiencia que estamos haciendo los trabajadores, más que esta sensación de que ellos hacen lo que quieren y nos manipulan como quieren. No, claro. Digamos, ¿no? A mí me da la impresión de que son en parte las dos cosas, ¿no? Que ellos son bestiales y nosotros nos despertamos, y ellos son bestiales. Es como un juego, ¿no? A mayor opresión, mayor rebelión, y a mayor rebelión, mayor opresión, y después hay que ver quién gana, ¿no? Sí, y quizás para contextualizar también históricamente, porque uno podría decir, bueno, eso funciona hasta de manera mecánica, ¿no? En la historia, y en aquella década de los 90, más allá de la derrota de los conflictos en contra de las privatizaciones, a partir de ese punto en adelante, hubo, y hay que decirlo, una clase obrera derrotada. Claro. Una clase obrera que el 2001, en algún punto, los sectores industriales, por ejemplo, lo vieron por la tele, no lo vieron como partícipes, protagonistas en sus colectivos de trabajo. En todo caso, había trabajadores que participaban como tal. Yo no me imagino hoy una situación de crisis tipo 2001, de movilización y todo eso, en donde no nos movilicemos desde nuestro lugar de trabajo, por ejemplo. Claro. Algo que no sucedía ni en ese 2001 ni en esa década de los 90, más allá de los estallidos extraordinarios que hubo sociales como el santiagueñazo. Bueno, la clase obrera orgánica, en aquella época no se expresaba, pero fue reemplazada por el movimiento piquetero, ¿no? El movimiento piquetero tomó la posta en la década del 90. Y también se trajo toda una historia de que la organización política y sindical no servía porque la clase obrera había dejado de existir como tal. ¿Te acordás de eso? Sí, y sin embargo 30 años después, hoy pareciera ridículo decir que la clase obrera no existe, ¿no? Claro, en Argentina. Claro. La historia da vuelta, ¿no? Sí, totalmente. Es todo un giro. Totalmente. Eso en el marco también de una pregunta que me salía de la vaina por hacer escuchándolo a los dos, es decir, una clase obrera que está mostrando que existe en un país que no tiene industrias, ¿no? Como fue en su momento, hace muchos años atrás. Digo, en un país que cada vez tiene menos industria y que cada vez la clase se divide entre trabajos de autogestión y pymes y ese tipo de cosas. Bueno, eso ahí yo sí tengo un matiz. Lleva un tiempito esto, pero hay varias cuestiones, ¿no? En primer lugar, lo que hubo en la década del 90 fue un recambio de capitales, básicamente, desde mi punto de vista, ¿no? Sí. Hay capitales, grandes empresas nacionales que quebraron, y otras que pasaron a manos multinacionales. Es el caso de la Serenísima, por ejemplo. Mastelone, al igual que el resto de la industria láctea, estaba quebrada. Llegó Danone y le puso la guita y se quedó con la mitad de la fábrica, pero además eso le permitió a Danone desembarcar en la Argentina con una serie de infraestructura productiva, de relaciones comerciales con los productores del campo, con la colocación del producto en góndola, es decir, toda una cuestión, un know-how, un conocimiento que no viene solamente con la plata, digamos, ¿no? Claro. Bueno, así hubo un montón de casos en los 90, ahora estamos viviendo obviamente una crisis de superproducción a nivel internacional inclusive, en donde también hay un proceso de concentración económica, eso es así. Y un proceso de concentración económica en donde otro de los fenómenos que se están dando
es que muchos de estos, por un lado hay cierre de pequeñas empresas, de pequeñas industrias, que eso es, después esa producción en definitiva es absorbida por la gran industria. Y por otro lado, hay muchas grandes industrias que están de alguna manera frente a esta caída de la producción induciendo una crisis para aplicar su reforma laboral. La reforma laboral que no pasan en el Congreso te la están aplicando hoy a través de el miedo a los despidos y todo eso. Claro. Aplican de hecho una flexibilización laboral. Obviamente. Bueno, a eso le tenés que agregar que el 50% de la población económicamente activa está en negro. O sea, más flexibilización laboral que esa, imposible, ¿no? No, claro, y aparte de eso presiona sobre la mano de obra que está formal, digamos, para atender hacia la baja salarial, ¿no? Es todo un mecanismo global. Claro. Pero, por ejemplo, un último dato, para no ponerme pesado con este tema que me apasiona bastante, cuando uno analiza, por ejemplo, esa famosa frase de que la economía la mueven las pequeñas empresas, ¿no? Las pymes. Sí. Y en realidad, cuando analizás el segmento industrial, las pymes representan efectivamente el 98% del número de empresas. Sí. Pero contratan solamente el 50% de la mano de obra formal. Claro. Con lo cual, aparte, hablando de niveles de concentración económica, las grandes empresas tienen muchas pymes que les funcionan como satélites. Claro. Si no, preguntemos la industria automotriz, que les imponen hasta los precios de producción, ¿viste? Claro, bueno, claro. En fin, es un universo complejo. Bueno, si vos lo trasladás al campo, hay 2.500 latifundistas que concentran el 82% de la producción agropecuaria del país. El resto son todos pequeños y medianos chacareros, etcétera, que la producción es mínima, ¿no? Hay un proceso de hiperconcentración en el campo también. Discúlpame, te interrumpí. Sí. Totalmente. Y por eso se identifican siempre en quiebra permanente esos chacareros que tanto ruido hacen en las provincias. Claro, desde su punto de vista, la retención del gobierno los asfixian. Pero en realidad, el que los está asfixiando, y no es por defender la retención y ponerme en contra de las retenciones, es el corredor de granos, la empresa aceitera, las exportadoras, digamos, que son los que les imponen los precios de compra en el campo, digamos. Claro. Son los que imponen. Ahora, sacándote un poco del tema que nos convocaba, ya que estamos hablando del campo, ¿qué habría que hacer en el campo para solucionar eso? Expropiar a los 5.000 productores más grandes de la Argentina que concentran la inmensa totalidad de la tierra en nuestro país. ¿Expropiar o confiscar? No, expropiar. Estamos hablando de... Mirá que expropiar significa indemnizarlos, ¿eh? La palabra expropiación significa eso. Vos le quitas un bien inmueble y le das una indemnización a cambio. Lo otro es confiscar. Confiscar es cuando vos se lo quitas y no le das nada. Bueno, no te voy a discutir un tema etimológico de palabra porque tenía entendido lo contrario, pero estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de lo mismo, listo. Perfecto. El orden de los factores no altera el producto, dirían. ¿O no? Totalmente. Bueno, Julián, se nos va el tiempo. Si quedó algo por contar, algo que vos necesitas que la gente sepa y que nosotros podamos trasladar, este es el momento. No, bueno, en este momento estamos haciendo mucha presión para que se trate lo más rápido posible en el Senado este tema, y en ese sentido me parece que es el momento, no solamente por la lucha que vivimos nosotros, sino porque lo que está pasando en general al país y el nivel de crisis que está teniendo la burguesía, es el momento de que los trabajadores nos paremos de mano, digamos, salgamos a enfrentar estas políticas, ya sea del gobierno o de la empresa en donde laburemos, porque es un momento en donde hay grandes sismos políticos, los trabajadores tenemos que aprovechar y la situación no da para más. Digamos, a nosotros nos toca esto y a otros trabajadores de otros sectores les estará tocando otra cosa, pero es la misma lucha. Claro, sí, seguro. Claro. Julián, te comprometemos para otra próxima entrevista. Si algún día te puedes venir al piso, es muy interesante charlar contigo desde la clase, sobre la clase y sobre todo lo que viene pasando, ¿no? Así que te agradecemos muchísimo estos minutos que nos diste.
Muchísimas gracias a ustedes y siempre dispuesto, cuando avisen nomás, ahí estaremos. Dale, bárbaro. Abrazo. Estuvimos hablando con Julián Beviglia, que es técnico químico y que trabaja en el INTI, que es especialista para el sector del neumático y adhesivos, que atiende esa parte. Y bueno, vamos a escuchar un tema musical y volvemos enseguida.